Entonces, hablando de benevolencia, hablando de esa característica de la benevolencia, hay un video que les voy a poner de ambientarles primero y luego ya vamos a hablar un poquito. No lo voy a dejar todo, pero se los voy a mandar después para que lo vean y lo vamos mirando. Entonces les voy a proyectar el video. En lugar de continuar su camino, el conductor optó por detenerse y ayudar a un ciego a llegar a un lugar más seguro. Este viaje de esquí habría sido una pesadilla si el hombre enterrado no hubiera conocido a una persona amable. Hi, you all right? Can you hear me? Come on, help me out. Help me out. You okay? You all right? Okay, you're good. Yeah, Okay. take your time, man. Yeah, dude. Es increíble que ahora puedan ser buenos amigos. La visión limitada en esta situación podría provocar una colisión. Pero no ocurriría si tenemos personas amables como el conductor de autobús. Habría sido fácil enfrentarse a esta situación, pero el dueño del perro tenía las dos piernas paralizadas. Se esforzó más allá de sus límites para salvar a su amigo perruno. Incluso la intensa lluvia no podría apagar el fuego de amabilidad de los desconocidos con los que nos topamos por casualidad. Y estos son actos de benevolencia. Hay en el estudio hablaba de una entidad que formaron que se llama Random, publicado en Actos Espontáneos de Bondad, ¿sí? Y eso se volvió como algo viral, donde la gente hacía cosas, digamos que de alguna manera altruistas, pensando en los demás, bueno. Y una de las características que nosotras las mujeres debemos tener es ser bondadosas. Una mujer que es una mujer verdadera, una mujer de acuerdo al diseño del Señor, es caritativa. Nosotras debemos de alguna manera, más que inclusive el hombre, porque esto está un poco más relacionado con la mujer, pero también obviamente ocurre, o sea, ocurre en general con todos los, con las personas, es lo que se espera, es que tengamos ese dolor por el otro, esa sensibilidad por el otro, ¿no? Y habla de que nuestras vidas están tan desconectadas en este momento que
que muchas veces estamos, y más en este momento, o sea, cada vez más llena más de actos egoístas que de actos de bondad. Un acto de bondad es hacer el bien a otro, ¿sí? Y hay demasiada indiferencia de nuestra parte en general en la sociedad con relación al dolor del otro, porque simplemente pues no me corresponde, eso no tiene nada que ver conmigo. Y esos momentos en que hay esos actos de bondad, como que uno se sorprende. Debería ser como el común, ¿cierto? Pero la verdad es que eso al final termina siendo muy sorpresivo. Aquí en la página 175 dice: nuestras vidas están tan desconectadas y llenas de objetivos egoístas que ansiamos esos momentos cuando alguien se sale de la norma del individualismo para ser bondadoso y considerado con nosotros. Sin embargo, en este tipo de actos de bondad al azar y actos de belleza sin sentido que la sociedad recomienda, el benefactor y el beneficiario suelen tener poca conciencia, si es que la tienen, de las profundas necesidades y motivaciones del otro. Por lo general, si se habla de esos actos de bondad, inclusive no depende no tiene nada que ver con el otro, sino simplemente son. Y aunque la conexión momentánea pueda poner una sonrisa en sus rostros, como sugería un escritor, la interacción es insignificante, muy pequeña comparada con las riquezas de la bondad divina que el Señor quiere que nosotros cultivemos. Ya lo vamos a ver en unos versículos. Me buscas, por favor, Mile, en Reina. Ah, no, pues aprovechemos a Tasbibi que tiene la Biblia ahí encimita. Búscate Lucas 6:35, por favor. Para un creyente la bondad es un fruto del Espíritu Santo. Todas tengan ahí sus Biblias porque voy a pedir que busquen ciertos versículos. Y cuando nuestra bondad se extiende más... Ok, léelo. No, ese no, que ya tengo la Biblia acá al lado. Lucas 6:35 Lucas 6:35. dice: ustedes por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestados sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Entonces, fíjense que vemos que se habla de bondad en la palabra y el Señor nos habla de que seamos bondadosos, ¿sí? Nosotros debemos estar enfocadas. Dice también que la mujer en qué tipo de trabajo debería enfocar su tiempo de atención, porque vimos que cuando se trata de tomar decisiones con respecto al trabajo, el Señor quiere que nosotras prioricemos esa parte de la bondad, pero la bondad primeramente en el hogar. Habla de que sea caritativa. Una mujer verdadera debe ser caritativa hacia los demás, ¿sí? Debe ser bondadosa. Pero entonces, como nosotros vimos la vez pasada, ay, Alberto va a entrar y todavía no. Como lo vimos en la vez pasada, la idea es que pues diseñamos, estamos listas para el trabajo, hablamos de características con relación a la responsabilidad, ¿sí? Que hablamos sobre temas del trabajo y el trabajo en el hogar. Y el Señor quiere que nosotras seamos muy bondadosas, primero que todo en el hogar, ¿sí? Espérenme un segundo, y aquí rechazo al caballero. Alguien quiere unirse a la llamada. Entonces, dejémoslo ahí. Ya te doy la palabra ahí. Hay una parte, dice, es raro encontrar, ¿sí? O sea, todo el trabajo que nosotros realizamos en la casa puede parecer como que es algo como de poco agradecimiento, ¿cierto? Habla mucho el tema, se habla mucho el tema como de que no, ay, perdónenme, alguna puede escribir en el chat que los hombres que entran más tarde que no insistan porque es que no podemos dejar entrar a los chicos. Gracias. Sí. Entonces, todo el trabajo que realizamos, sea en casa o en el comercio o en otros ministerios, ¿sí? Debe proceder de un corazón bondadoso, bueno, benevolente y caritativo.
Es raro encontrar una mujer cristiana de corazón bondadoso en este mundo centrado en el egoísmo. Nosotros en nuestra iglesia yo conozco muchas mujeres bondadosas, la verdad. Y, y expresamos, y porque hay muchas cosas que están alrededor de nosotros que nos están hablando de que pensemos primero en nosotros y luego pensemos en el otro, con una apariencia, de que pensemos en el otro, de que estamos pensando en el otro, pero no estamos pensando en nosotras mismas. O sea, un aborto pueden inclusive hasta verlo, estoy pensando en ese bebé porque pobrecito, ese bebé que no, o sea, se justifica de mil maneras y termina uno haciendo un acto terrible, justificando lo malo, ¿sí? Haciéndolo ver como bueno y al final que termine viéndose como medio bondadoso. Hay muchas cosas que pueden aparentemente verse bondadosas y no lo son en este mundo en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, la defensa exagerada que hay el, de todo el tema de, del respeto al otro. Ya eso se volvió demasiado exagerado y entonces estamos pasando, es un límite de que ya no es porque es que yo soy bueno y tengo que aceptar lo que sea porque es que soy bueno, sino acepto cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente es la benevolencia, por cosas que el Señor desaprueba. Entonces, hola Sarita, ¿cómo estás? Entonces, bueno, esa es como la primera parte que hablaba en esa introducción, en este estudio, pero luego viene un análisis que me gustaría que hiciéramos nosotras, o sea, ¿hay algún momento en el que ustedes eh, tuvieron fueron bondadosos con ustedes? ¿Lo recuerdan? Pero antes de eso, Iri, porfa, háblanos, que no te había dado la palabra. Hubo un párrafo al principio del capítulo que me dejó así el corazón arrugadito y me ha dejado como trabajando todo el tiempo, el Señor como moviéndome a eso en mi vida y dice, no, yo lo copié acá. Cuando nuestra bondad se extiende más allá de quienes merecen o corresponden a nuestra benevolencia, cuando alcanza a aquellos cuyos defectos y faltas conocemos muy bien, es ahí donde reflejamos el corazón de aquel que es bondadoso para con los ingratos y perversos. Decía, Dios santo, me falta tanto, porque además es que, como decías ahora, empezar por el hogar, pero empezar también por nosotros. ¿No es cierto? Cuando no nos damos tan duro y somos benevolentes con nosotros, no por pasarnos por alto las cosas que hacemos mal, sino hablarlos con amor y con compasión a nosotros para también poder expresar eso en el entorno en el que estamos, tanto en el trabajo como en el hogar y en todo lugar en el que estamos. Gracias, Iri, gracias, sí. Actos de benevolencia, les voy a contar. Yo me acuerdo dos que no, siempre los voy a recordar. Un día estaba yo trabajaba cerca de ese sitio, cerca de la Embajada de España, y, y yo estaba muy sola en la calle, y venía un habitante de calle, un señor, sí, bien, pues yo sentí temor, y, yo estaba sola. Si ese señor llegaba de pronto y se venía hacia mí, yo decía, Dios mío, ya aquí no sé cómo manejar la situación, y venía un carro que iba cruzando el semáforo, se parqueó ahí en la bahía donde yo estaba esperando que pasara el transporte público que iba a tomar, y, y él se baja y le dice, y me saluda y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? Y hace como si estuviera ahí, me dice, bueno, ¿todo está bien para ti? ¿Cómo estás? Y yo me sentí tan protegida, me sentí segura, me pareció tan, yo no tengo ni idea, no me acuerdo de la cara de ese señor, de ese muchacho, era un joven que iba con una chica en un carro y se bajó porque vio un momento en el que yo estaba como vulnerable, y lo que hizo fue que este señor, cuando vio que además era altote, grandote,
y se va. Entonces el habitante de calle, si tenía alguna intención, que me la imagino, porque yo sé que fue un ángel que Dios mandó en ese momento, ¿m? él, él esto, él siguió derecho. No, ya me acordé de varios, pero ni modo de contar tantos, me acuerdo, y, todo, y casi todos tienen que ver con el tema de la seguridad. Otro día, estaba apenas, había empezado, era como el segundo carro que yo tenía, y ese segundo carro, pues sin haber manejado el primero como mucho, yo no era, la verdad, era muy mogolla para estar manejando carro, la verdad, todavía, y venía por la séptima cerca del Hospital San Ignacio, que ustedes, pues me imagino las que conocen Bogotá, ahí no hay opción de hacer mucho porque ahí hay 2 carriles por un lado, 2 carriles por el otro, eh, y un montón de carros, ¿no? Y va y empieza a salir humo del carro de adelante. Y yo, Dios mío, y me varé, iba con mi mamá, ella y yo en el carro, caramba, y en plena calle donde no había forma de orillarse, donde no había forma de hacer absolutamente nada, uno paralizado ahí en el carro, y yo, ¿qué hago en este momento de mi vida? Y unas personas, un carro llegó, yo no sé, se parqueó adelante y ustedes vienen, o yo no sé si iban caminando. Miren, esos señores hasta repararon el motor, lo desbarataron, lo bajaron, lo repararon, hicieron lo que tenían que hacer, empujaron el carro, lo llevaron hacia no sé dónde. Yo llamé a mi esposo pero Iván estaba lejísimos, entonces hicieron todo eso, o sea, se demoraron quizás 2 horas, o sea, no era cualquier cosita, ¿no? Y terminaron ayudándome con el carro y no, eso fue muy, 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 un acto que uno decía, y ni me acuerdo de la cara del señor, ni nunca nos presentamos nada, y se fueron, ¿sí? ¿Y qué les ha pasado a ustedes? Cuéntenme alguno. Hola, Yaris. pues ya que contaste la cara, porque yo estaba haciendo como memoria y yo dije, no, conmigo no, o sea, que yo recuerde así, no, pues creo que fue el año pasado una cita que iba para donde Angelita Paz con lo del carro, que bueno, todo eso me cuesta. Y pues saliendo de allá del consultorio, me metí allá como en una bahía que hay y yo no podía sacar el carro de ahí. Comenzaron los carros a pitarme, y yo estaba asustadísima. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Yo trataba de darle reversa, se apagaba y se apagaba. Cuando un señor llega y me dice, si le ayudo, y yo, ay, por favor, ayúdeme. Y yo dije, Señor, gracias. Ese es el que recuerdo, pero no tengo más en mente. Bueno, yo hace unos años tuve, no sé si fue un desgarre en una pierna o alguien me dio una patada en el Transmilenio, yo iba para el trabajo, pero fue supremamente fuerte, me dejó coja. Yo iba para la 106 y yo me senté y a mí la pierna me dolía muchísimo, la derecha. Y yo cuando me bajé el Transmilenio me tocó arrastrarme para llegar a la oficina porque no podía dar el paso. Entonces, en tantas cosas que pasaron, un día me tocó irme de urgencias porque la médica me dijo, si te pone morada la pierna, si se te pone morada, tienes que ir de urgencias. Yo me vi la pierna mal un viernes, yo me fui sola por urgencias, yo dije, pues yo me voy por urgencias sola porque pues no creo que sea nada grave. Pues sí, señora, que me dejaron hospitalizada y me tocaba llamar a alguien porque me tenía que trasladar a otro hospital. Mi hermano no estaba en Bogotá, mi hermana pues, ella a veces brilla por su ausencia, pero me tocó llamar a un amigo, a mi papá, pero mientras papá llegaba, entonces un amigo de Casarroca, Bogotá, muy formal porque si no me cobraban la ambulancia, me cobraban 500.000 pesos, y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿A quién llamo? Y él vive bien al norte, y yo estaba en una clínica como en Puente Aranda, algo así que me acuerdo. Pues él muy querido, muy amable, fue y me acompañó hasta la 1 de la mañana, que llegara mi padre, porque no teníamos cómo ubicarlo, porque él se apagaba su celular y bueno, todo el proceso. Y ese día yo dije, Dios, o sea, de verdad qué bonito es que las personas nos dispongamos para ayudar, independientemente de lo que sea hombre, sea mujer, estar uno dispuesto, y eso me pareció tan bonito porque pues yo como no tengo una familia aquí en Bogotá, pero eso, y bueno, otras cosas que también casi siempre me pasas en el área de salud. He visto la mano de Dios muy bonita allí. Por favor, búscame aprovechando, Sandrita, Tito 345, ¿sí? Y Iri, búscame Tito 235.
Entonces, fíjense cómo esos actos, cómo me sentí yo con ese acto de bondad que que han tenido esas personas. Me sentí tranquila, me sentí como confortada, ¿sí? Y fíjense que ahora vamos a leer en en estos versículos, al final son como las manos de Dios extendidas para uno, ¿no? En momentos en que Dios, ¿a quién usa? Pues a las personas, ¿sí? Usa y al que quiera. Y qué lindo, él ve la situación y dice, bueno, listo, voy a mandar aquí, y le inquieta el corazón a la persona, hay algo, y ahí pone todo el querer en hacer para moverse, y es una hermosura porque él provee para nosotros a través de la gente, y es muy lindo encontrar personas que hacen actos de bondad con uno. Se siente, anima. Dice que los actos de bondad nos pueden animar, confortar, proveer de lo que carecemos, o nos pueden ayudar a salir de un aprieto desagradable o peligroso. Pocas cosas nos animan tanto como un acto de bondad, seamos los que demos el acto de bondad o quien los recibe, ¿sí? Que la bondad simple es uno de los ingredientes más importantes para construir, por ejemplo, un matrimonio, y habla de temas de cómo los actos de bondad ayudan para que haya armonía dentro de las parejas. Vamos a leer, leamos Tito, por favor. Tito primero 2, 3, 5. Iri. Ok. Nueva versión internacional. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras. Ok. Enseñar lo bueno, ¿sí? Las ancianas deben enseñar lo bueno a las mujeres jóvenes. Miren la responsabilidad que tenemos, no porque seamos ancianas por las canas ni por la edad, sino porque nosotras tenemos una responsabilidad de enseñar a una nueva generación que nadie le está hablando de Cristo y que está alrededor nuestro. Dale, Sandrita. Tito 3, 4 al 5 dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Estamos hablando, si estamos hablando de actos de bondad de personas, imagínense de dónde viene la bondad. Es que Dios es bondad, ¿sí? Entonces, todo acto, si nosotras somos las que debemos reflejar al Señor Jesús, y el Señor Jesús es bondad, pues claro que nosotras debemos reflejar mediante actos de bondad, lo debemos reflejar a Él. Yo sé que esa serie Chosen es supremamente polémica porque no se rige exactamente a la palabra de Dios y todo, pero para la verdad, para poder uno como medio recrear en su mente cómo era Jesús, no porque uno esté idolatrando al personaje que está haciendo de Jesús, sino para tener una idea e imaginarse el Jesús hombre. Y uno veía en ese personaje, ahí sí, bíblicamente, la verdad, sí, lo que se ve con el Señor Jesús, ok. Se ve un Jesús sensible al otro. Cuando nosotros lo leemos en cada una de los relatos bíblicos, vemos a un Jesús supremamente bondadoso, y él venía a hacer bien para los demás. Y de esa misma manera espera que nosotros, sus hijos, lo seamos. Más que todos nosotros, sus hijos. Y que lo hagamos, de ahorita más adelante lo vamos a ver, no solamente es el acto de bondad en sí, la acción en sí, sino el corazón con la motivación y el corazón que hay para hacerlo, ¿sí? Porque como les decía, hay unos actos de bondad que se hacen, y lo vamos a ver porque ese descubrimiento de ese versículo bíblico fue una nota, ya ahorita les cuento,
Y uno dice, wow, o sea, claro, hay actos de bondad en el nombre del Señor Jesús y resulta que al final eso no es un acto de bondad realmente porque no tiene en el corazón no hay algo, no está el verdadero sentido de lo que el Señor desea que tengamos en el momento en que hacemos un acto de bondad. Los actos de bondad, entonces, son, dale, mire. Ahora que tú estabas hablando, Janet, de que un versículo y que los actos de bondad, hay un versículo que siempre me impactó a mí hace mucho tiempo y es que el que le da a un pobre le presta a Dios. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible que cuando uno le da a un necesitado algo te esté prestando a ti, como adquiriendo una deuda a Dios con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros que cuando hacemos ese acto de bondad con alguna persona necesitada, lo que le estamos haciendo es prestándole a Dios y como si Él nos fuera a pagar entonces después? Uy, ese versículo es una belleza y quebranta mucho, la verdad. Ay, Dios mío, la próxima vez la llamada la hace María Victoria porque es que a mí siempre me dice, se va a cerrar en 15 minutos. Qué pereza. Bueno, la bondad no puede aislarse de las cualidades de, hay varias, la bondad tiene, no, la bondad en sí es como una unión de muchas cosas, ¿sí? O sea, no puede separarse de ciertas cosas. Entonces, el libro nos está mostrando que la bondad no puede aislarse de las cualidades como el afecto, la empatía, la amistad, la paciencia, ¿sí? La amabilidad, la gentileza, la ternura, la generosidad y está la bondad. Entonces dice que ser bondadosos es tener un buen corazón que se inclina a hacer cosas buenas para otros. En las escrituras, bondad no solo describe la naturaleza del acto, sino que también indica la motivación y el carácter de ese benefactor, lo que les acabo de explicar. Ya leímos el tema de Tito y vemos que se une con varias palabras esa, y vemos que el primer bondadoso, el más bondadoso de todos es el Señor, porque Él y su amor hacia la humanidad, ¿sí? Hace que haya hecho ese acto de bondad tan maravilloso de parte de Dios de haber enviado a su único hijo y del parte de Jesús para hacer eso para nosotros. Y debemos saber que la derivación de la bondad hace parte, es por Él, es Él, no es porque nosotras seamos muy buenas, ¿sí? De hecho, muchas cosas uno dice como que no nace, fíjense, por ejemplo, ¿se acuerdan si vieron ese de las personas de las naranjas, del que se les cayeron las fruticas? Hay unas personas que se sienten muy bien haciendo, o sea, ni siquiera lo tienen que pensar, o sea, hace parte de su esencia ir a hacerlo, pero hay gente que no tiene y no le importa ni cinco, pues eso, con ese tipo de personas nos vamos a topar también muchas veces. Areola. Bueno, vamos a leer, por favor, Lucas 35, 36, Claudita, y María Victoria, Efesios 4, 32. Jesús es la expresión perfecta de la bondad del Padre y su merecida filantropía. La filantropía viene a decir la palabra benevolencia, ¿no? La bondad es un regalo, no la estamos dando porque, ay, usted fue bueno conmigo, entonces yo soy bueno con usted. No se trata de eso, porque no, ahí ya perdería su esencia. Hace parte, listo. Dale, Lucas 6, 35, 36, por favor. Clau, ¿lo tienes? No, Millán, estoy buscando la Biblia. Ok, ¿quién lo puede buscar? ¿Quién tiene Biblia por ahí? Sandrita. Yo lo tengo. Zahiri ya lo tienes, léelo, por favor. ¿Quién? Lucas 6, 35, ¿sí? Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar... Ay, estoy leyendo Juan. Lucas 6, 35, 36, Sandrita. Dice, ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque el que es bondadoso con los
Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Qué tal el mandato? Porque es fácil ser bondadoso con el que es bueno con uno. Es fácil ser bondadoso con el que, pues con el que uno quiere, con el que uno, sí. Pero vaya y uno sea bondadoso con alguien que le ha hecho daño, ¿no? Con alguien que lo trata mal. Vaya uno y haga un acto de bondad con un mal jefe, con un mal compañero de trabajo, con un familiar complicadísimo, con un hijo hiperrebeldísimo. O sea, es difícil, pero el Señor nos está hablando de que tenemos que ser bondadosos en general, o sea, haz que haga parte de nuestra esencia. Leamos en Efesios 4:32, por favor. Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Conclusión, la bondad no es aleatoria, no es al que le caiga, no es porque es con todos, ¿sí? En general. Y eso, ¿por qué? Porque eso testifica de la bondad de nuestro Padre Celestial y de la gran obra redentora de Jesús. Leamos Lucas, bueno, después de leerlos, ¿cómo dice la pregunta? Explica cómo el ser un recipiente de bondad de Dios debe influir en tu deseo y capacidad de mostrar bondad a otros. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para que eso tan bonito que acabamos de leer lo podamos llevar a la práctica realmente? O sea, ¿qué debe haber en nosotras para que nosotras podamos realmente tener un comportamiento bondadoso hacia las personas? No porque nos quieran ver como las buenas, sino porque nosotras debemos reflejar al Señor. Si se llega a cortar esta llamada, inmediatamente mando el nuevo link para que por favor se unan. ¿Sí? O de hecho, María Victoria lo manda. Si quieres, ve creándolo de una vez y nos vamos uniendo a la otra llamada, María B. Mientras que habla Glorita. Glorita, dale. Janecita, yo creo que es ver en el otro a Jesús, ¿sí? Yo creo que si nosotros empezamos por ver en los ojos de las otras personas a Jesús, podemos tener mucha bondad. A veces no vemos esas personas. Y el solo hecho de tener empatía y de saber que es un hermano que está sufriendo, eso hace que sea bondad. Yo esta semana lloraba con Janet por un tema que me dolía, que no era mío, que no es mío, digamos, de algo que me suceda a mí como Gloria exclusivamente, sino siento el dolor de las demás personas por lo que está pasando con todos los temas de salud. Y ayer me pasó algo que fue muy bonito y es que uno de los pacientes que yo no conozco falleció, la señora de Medellín, por una enfermedad de una leucemia mieloide aguda con un trasplante de médula ósea y su médula ya no produjo ni un glóbulo rojo más, ni un glóbulo blanco más. Y en ese dolor del esposo me escribió como, doctora, mi esposa acaba de fallecer, le doy las gracias porque usted es un ser humano lleno de mucha bondad. Eso para mí tiene más valor que cualquier reconocimiento del súper, de cualquier cosa, porque siento que estoy haciendo la tarea que Dios me puso. Entonces, creo que el ver esos corazones o sentir esos corazones que sufren, así uno no los vea, así uno no sepa quién son, es la bondad que Dios quiere que tengamos nosotras en el corazón. Mile. Creo que tenemos que tener una relación y una intimidad con el Señor, una relación con el Señor a diario y llenarnos de Él, del Espíritu Santo, para poder también perdonar continuamente. Porque amar a los que nos hacen bien o a quien necesita y que sea un acto simplemente de necesito, yo le di, es fácil. Pero cuando no me lo piden o cuando de pronto es una persona a la que no queremos, no quiere uno hacerlo por alguna razón, entonces ahí es donde debe haber como primero el perdón y estar llenos del Señor
para poder perdonar constantemente, poder dar ese paso de bondad, porque si no sería muy duro. Así es, estás Vivi. Sí, lo que dice Milena es cierto. La bondad es el fruto del Espíritu Santo y obviamente es el carácter de Cristo en nosotros. Hay una parte precisamente sobre el tema que me impactó mucho en el libro y que creo que eso también nos puede nosotros a llevar a hacer esos actos. Y dice que un acto simple puede ministrar, un acto simple puede ministrar de la gracia de Jesús y tocar con poder el corazón de las personas. Entonces, mira qué espectáculo. Y decía que ese acto en el nombre de Jesús es lo que hace que el Evangelio sea creíble. Entonces, es llevar a la práctica realmente y mostrarle al mundo lo que vive en nosotros. Y puede ser por actos muy simples. Muy chévere, pero qué difícil ser así bondadosa con las personas difíciles. Es algo difícil, sí. Es algo que debemos hacerlo como que pensándolo, no tan inconscientemente como se hacen de pronto con otras personas, porque muchas veces ayudar a personas fuera es más fácil que ayudar a las que están dentro. Y por eso también se recalca mucho en este capítulo el tema de que es muy importante que el círculo del hogar sea el primer impactado con nuestros actos de bondad. No porque sea nuestro único círculo, pero sí es el primero, el inmediato al que tenemos que impactar con nuestros actos de bondad. Inclusive ahí en el libro más adelante había como una especie de cuadro, una especie de cuadro donde habla del el corazón bondadoso y cómo impacta a cada círculo, como esas onditas cuando uno tira una piedra y que se van agrandando en el agua. De esa manera uno debe impactar primero acá adentro, luego más acá, luego más acá. Dale, Iri. Una de las formas que a mí me funcionan para poder poner en práctica determinado tema con Dios es tenerlo como intencional, como tener escrito en el día, por ejemplo, hoy voy a pensar en, no sé, en dominio propio. Hoy voy a ejercer mi dominio propio. O así, ¿no? Como cosas muy específicas en la oración con Dios, porque yo sé que es un fruto del Espíritu y que si yo lo hago en mis fuerzas, es un desastre. Entonces, obviamente necesito de Dios para poder hacerlo y que no sea como tú hablabas al principio, que a veces uno cree que es bondadoso porque hizo una cosa súper, pero en el corazón en realidad no era bondad, era vanagloria o era egoísmo o eran otras cosas. Entonces, a mí me sirve eso, como anotarlo o orar específicamente por estos temas y así el Espíritu Santo me recuerda en el día cómo poderlo llevar a cabo, cómo hacerlo bien intencional. Ok, bueno. Mientras hacemos el cambio van buscando. Entonces, Janetcita, Zacarías 7:9. Sony, Colosenses 3:12. Sarita, puedes buscar Romanos 12:10. ¿A quién más ponemos que pueda tener? Dayana, ¿puedes buscar? Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. Sí, señora. Dale, listo. Y vamos buscando Efesios 4:29, me lo buscas, por favor, Arelis, si puedes. Y ya María Victoria nos envía el nuevo link para poder continuar. Bueno, cerramos acá entonces. No te veo, Janet. No te vemos. Yo no te veo. Estaba cerrado esto. Bueno, entonces los actos de bondad son para todas las personas. No se debe
no son, no se deben, no debemos tener como acepción de a quién sí le hacemos actos o a quién no, porque lo que nos importa es agradar al Señor con lo que hay en nuestro corazón. Entonces eso lo tenemos que, o sea, cada cosa, es que cada palabra, más adelante se habla de las palabras, no solo las acciones, lo que hablamos, fuerte. Dice acá, nosotros en nuestro ministerio se hacen varios actos de bondad, ¿sí? Porque llevarle una comida a otra persona, que acompañar al médico, acompañarla en citas, el decir, oye, no tienes para tal cosa y sacar dinero para darle para sus transportes para que pueda venir a la iglesia un domingo con sus hijos. O sea, gracias a Dios el ministerio y las personas tienen, o sea, hay un corazón generoso y un corazón bondadoso donde los otros, o sea, muchas veces me acuerdo mucho de Jenicita Calvo, que Jenny es de las que va sacando ella no puede estar acá porque está en Estados Unidos, pero ella envía para lo que necesitemos cuando nosotros lo manifestamos y tiene que, ¿sí? O sea, ni siquiera va, o sea, dice, bueno, listo, para financiarle el sándwich que van a comerse a 5 o cosas así. Qué bonito todo esto. Y pues nada, o sea, nosotras debemos reflejar siempre estos actos de bondad. Vamos a mirar, por favor, cada una lo va leyendo, pero vamos poniéndole cuidado a las palabras que se mencionan en cada uno de estos versículos bíblicos, que son palabras que van unidas a lo que significa un acto de bondad, ¿sí? La palabra bondad pertenece a un grupo de atributos que van junticos y quiero que los revisemos juntas, que saquemos las palabras que consideremos de acuerdo a estos versículos que van unidos a la palabra bondad. Entonces arranquemos con Zacarías 7:9 y la persona que lo lea me va diciendo, ay, ahí encontramos tal palabra, tal otra, y si alguien encontró más palabras que vayan unidas, otro atributo de la bondad, me van contando. Entonces, arrancamos con Zacarías 7:9, luego Colosenses 3:12, luego Romanos 12:10 y luego Primera de Pedro 3:8, y yo las voy dejando participar con relación a qué palabras se encuentran ahí. ¿Listo? Arranquemos. Zacarías 7:9. Así dice el Señor Todopoderoso: juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos con los otros. Amor y compasión. Y justicia. También. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Santos, amados, revestirnos de afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Ya cuántas palabras van unidas a la palabra bondad. Vamos a repasar, Janetcita, tú dijiste. Amor y compasión. Bien. Somos escogidos, santos, amados. Debemos revestirnos de afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. No vamos a la palabra escogidos y amados, no, porque digamos que es diferente. Son las palabras que están alrededor, que vendrían a ser las demás que mencionaste ahorita, Sony. Bueno, continuemos con Romanos 12:10. Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Las palabras serían amor fraternal para mí, respeto y honra. Miren todas las palabras alrededor de la palabra bondad. Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Humildad,
compasión y amor. También alegría. Armonía, sí. Ujú. O sea, muchas cosas, ¿cierto? Alrededor de la palabra bondad. Y uno no lo tiene como tan presente. Y el Señor nos lo está diciendo, menciona todos muchos atributos con relación a esto. El libro nos habla de un corazón compasivo, afectuoso hacia todos en general, un corazón con un espíritu caritativo. Entonces está alrededor de la humildad, está la humildad, el respeto, el estar lleno de gracia, el ser misericordioso, perdonador, mire lo que tú hablabas, el perdonarse parte del tema de la bondad. Es súper conectado. Compasión, comprensión, paciencia. Entonces ahí había por eso les digo que hagan el ejercicio de las semanas, porque es que este estudio es como tan personal cuando se dan las respuestas. En la página 183 se habla de, bueno, ¿y cómo está tu calificación? O sea, ¿cuánto te vas? A, siempre soy así. B, casi siempre soy así. C, algunas veces soy así. D, pocas veces soy así. Y F, esto no me describe en lo absoluto. Yo, la verdad, lo puse fue como por números, fui como desobediente porque aquí lo puse por números y decía, bueno, ¿qué tan compasiva yo soy? Entonces aquí se habla de qué es la compasión, o sea, ¿soy cálida? Analicémonos, ¿sí? ¿Soy cálida, hospitalaria y compasiva? ¿Disfruto sinceramente y me preocupo por las personas? Bueno, ¿cómo estás tú en eso? ¿Cómo estás tú en eso? A ver, ¿a quién le preguntamos? A Angelita Rodríguez. Soy compasiva, sí, generosa también. ¿Qué otra fue que dijiste? Está ser compasivo, voy una por una. O sea, soy cálida, hospitalaria y compasiva, disfruto sinceramente y me preocupo por las personas. Entonces aquí el tema es siempre, soy, casi siempre, algunas veces, pocas veces, o esto no tiene nada que ver conmigo. Soy. Contás, Vivi, comprensiva. Me identifico con las preocupaciones de las personas. Soy paciente con sus fallos o defectos. Como la que está antes de que no tiene nada que ver conmigo. ¿Cuál es esa? Soy así. Claro, es que al hacerse ¡Nunca! esto... ¡Nunca! O en el medio. Ese de la paciencia es del fruto que tengo escurrido y agrio, ¿viste? Ese es el que me toca trabajar duro. Pero qué chévere uno ser honesto con estas evaluaciones. Ahí decía que compasivo con el error del otro, ¿cierto? Nunca, es mi problema, yo ya lo identifiqué, que soy cero tolerante con el error ajeno, poco tolerante con eso. Este estudio es para Mile. Además, soy compasiva en todo lo demás, menos en el error. Es algo extraño. Para algunas cosas sí, pero para ese punto no. ¡Qué horror! Ya este es como el diagnóstico y nada, hablar con el Señor y hacer lo necesario porque realmente hacia dónde caminamos, pues estamos en el caminar hacia la santificación, en el camino de la santidad y entonces pues ya que estamos hablando de estas cosas y yo también me lo estoy analizando porque es que no estoy aquí juzgando a ninguna, sino aquí a mí, sí, este fue uno de los puntos en los que más bajito me califiqué, la verdad. Y hay que trabajar en eso porque no podemos, o sea, no nos puede entrar por un oído y salirnos por el otro, sino esto se pierde. O sea, ¿para qué tenemos un estudio bíblico nosotras acá si no es para transformar nuestra vida? Si no, pues no sirve de nada, ¿sí? Humildad, veámosle la humildad a la señorita Iri. Deseo ser quien sirve o quien sufra las molestias. Siempre soy así, casi siempre soy así, algunas veces, pocas veces, o esto no me describe. Sabes que aquí justamente pensaba yo que es muy diferente ser quien sirve
que es muy bonito, claro, y es parte de mi profesión y de mi ser. Pero ser quien sufra las molestias, o sea, estar del otro lado, no. Yo soy terrible. Por ejemplo, cuando me enfermo, soy una paciente terrible. Pero sí, la otra parte, sí lo hago muy bien. Pero entonces ahí me confronta, porque entonces me falta humildad, porque no sé pedir ayuda, porque no sé estar del otro lado cuando necesito algo. Qué buena reflexión. La Janet, señorita Karina. una pregunta, disculpa. ¿Hasta qué punto es bueno que esa compasión o ese poner, o la empatía de ponerme en los zapatos, o como la pregunta que le hacías a Iris de sentir la herida del otro, bueno, no estoy segura, ¿hasta qué punto es bueno uno dejarse afectar y cargarse? Porque escuchaba a Glorita y me acuerdo, porque también en mi trabajo me pasa, seguro a muchas, y digamos que hasta qué punto es bueno sentir la compasión, pero no dejar que uno se afecte, y cómo controlar esa parte que ya eso se le vuelve a uno algo invivible, incluso con la familia y los hijos. Entonces, ¿cómo tomar, hasta cómo poner ese límite o identificar el punto, ¿no? No sé si me hago entender. Una muy buena tarea para todas. Hagamos un estudio bíblico de eso y le preguntémosle al Señor en dónde está el límite, porque el Espíritu Santo guía, ¿no? O sea, no podemos sacarlo jamás de la ecuación. Él es el que nos va diciendo, porque tampoco somos dioses. O sea, diosesitas, entonces como, o sea, porque, o sea, me voy desbordada y resulta que el Señor tiene ahí un propósito y termino yo ayudando a lo que no tengo que estar ayudando porque es que soy tan bondadosa. Sí, y resulta que no me correspondía. Entonces, pues el discernimiento viene del Espíritu Santo, mil. Y ahí lo que tenemos que hacer es nada, estudiemos sobre eso, chévere. Y la próxima vez que nos reunemos, hablamos de eso específicamente. ¿Dónde está ese límite? ¿En dónde está ese límite? Pero sí, eso también depende mucho también del temperamento, y pero es que el dolor hace parte, o sea, que nos duelan las personas es importante, porque lo otro ya viene a ser la indiferencia. Pero todo lo que está a nuestro alcance es lo que podemos hacer, pero lo que no está a nuestro alcance no lo podemos hacer, es el Señor. Y ahí nada, yo creo que es muy particular, Mile, el tema. Yo creo que es muy particular. Pero si encontramos algo en la palabra diferente, pues ahí lo discutimos en la próxima reunión que tengamos. Sí. ¿Cómo va Cari con llena de gracia? Hola, Cari. Hola, buenas noches a todas. ¿Cómo vas? Calificación. Hago lo imposible por tratar bien a las personas aunque no lo merezcan. Siempre soy así, casi siempre soy así, algunas veces soy así, pocas veces, o esto no me describe en lo absoluto. Siempre soy así. Así no se lo merezcan, sí. La verdad, sí. Provoca ahorcarlas, sí. Pero sí, casi siempre. Casi siempre, no siempre, diría que sí. Vamos con misericordiosa. Sonia Prieto. No pago mal por mal, no guardo rencor, perdono fácilmente. Difícil, ¿no? Porque yo creo que uno en su humanidad sí muchas veces guarda muchos rencores y guarda muchas cosas dentro de uno que finalmente pues para eso estamos, ¿no? Para trabajar y sacar todo eso. Pero sí se me queda acá grabado muchas cosas de algunas personas que uno dice, uy, pongo el límite, pero más allá de poner el límite es que esa grabación en la mente no hace que uno no perdone tan fácilmente. Okay. Bueno, ¿a quién le preguntamos? A ver, voy a hacer así. Uy, le tocó a Arelis. Amable, no critico a otros, soy afable y apacible. Busco bendecir, no perjudicar. Siempre soy así, casi siempre soy así, algunas veces, pocas veces, o esto no me describe.
Casi siempre, porque la verdad, últimamente, con todo lo que me ha estado pasando, que me ha llevado a los límites de, como de la paciencia, incluso de la misma resistencia en la salud, me he dado cuenta que estoy criticando muy fuertemente e incluso siendo muy, no, yo no será directa, creo que grosera en algunos momentos para expresarme cuando estoy molesta y siento que es injusto, entonces ya siento que eso me ha venido afectando mucho y que en esa área tengo que tomar decisiones porque ya me está sobrepasando en muchos aspectos. Entonces, sí, casi siempre y esta semana creo que menos que en otros tiempos. O sea, aquí entonces la respuesta es la contraria. Pocas veces soy así, o sea, pocas veces no criticas, eres afable, apacible para buscar y bendecir. Pero bueno, miren, o sea, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos pues poniéndonos a pensar, porque de eso se trata, ¿no? De mirar qué pasa en nuestro corazón. Y, pero fíjense, por ejemplo, Colosenses 3:12, me lo buscas, estás Vivi ahí que estás lista con tu Biblia. Colosenses 3:12. Ya lo habíamos leído, pero volvemos a leer. ¿Cuáles son las instrucciones respecto a este grupo de atributos? Bien, Dice, léelo, por favor. Colosenses 3:12. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Entonces, pues yo creo que ahí de parte el Señor nos está diciendo la respuesta a muchas de nuestras preguntas. ¿Y cómo hacemos para ser así? Revestirnos deliberadamente, o sea, como que no hay problema, hágale con eso, ¿sí? Revestirnos de cada una de estas características como si fuera nuestra ropa. Yo lo ponía más como si fuera nuestra piel, porque claro que nosotras debemos esforzarnos por ser bondadosas. Así que si, o sea, por ejemplo, mire, ahorita estaba mencionando la dureza, ¿sí? He hablado con varias de ustedes, inclusive conmigo misma, yo también reflexionaba acá, y hay veces que realmente sí somos duras al hablar, las palabras son importantes, eso es lo que se ve en el día 3, y debemos esforzarnos primero, porque tenemos que agradar al Señor con eso, y dos, porque muchas personas solamente van a ver de nosotros esos actos, van a ser los que van a conocer y van a inquietar a las personas, van a ser como van a ministrar el corazón de otros, como lo decía Tasbih en lo que ella resaltó. Efesios 4:29, porfa. Yo la tengo. La palabra dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Que es súper importante la palabra. Y en la semana 3 está hablando de eso, de que la palabra ayuda a todo lo que tiene que ser la bondad, nuestras acciones y las palabras. Y yo meto ahí un lenguaje, tanto el lenguaje hablado como el escrito, como el lenguaje corporal. Porque nosotras podemos, ya puedes silenciarlo, por favor, Are, porque el uso de la palabra es un arma, la palabra es un arma para maldecir o para bendecir. Y recordemos que el Señor nos habla de esa bendecir. Cuando nos dice, ay, Dios te bendiga, es que Dios haga cosas buenas para ti, pero de mi boca tienen que salir cosas buenas para las personas. Y ese sí debe ser un filtro diario 24/7 para nosotras, realmente. Y nos debe dar pena con el Señor, temor y temblor al que Él nos esté escuchando con las cosas que nosotras estemos hablando y estemos haciendo, porque es que Él nos está mirando en todo lo que hacemos, o sea, inclusive hasta pensamos lo que queremos decirle y claro, o sea, y es bueno saber que el Señor está dándose cuenta absolutamente de todo de nosotras y debemos tener mucho cuidado con las palabras, chicas, mucho cuidado.
O sea, no, ¿por qué tiene que salir de nuestra boca como hijas de Dios cosas que no bendigan a otros? Mejor quedémonos calladas. Y eso es una lucha, pero si aquí el Señor no lo está diciendo es por algo y Él no nos va a poner cosas que nosotras no podamos hacer. Entonces, cuidemos nuestras palabras con los compañeros de trabajo, con las personas con las que tenemos diariamente una relación, empleados, no sé, con iguales, entre nosotros mismos, no sé, con las personas de la familia. Nos toca ser muy cuidadosas. Proverbios 10:20, por favor, ¿me lo lee alguna? La Biblia más rápida del oeste. Ya. Plata refinada es la lengua del justo. El corazón del malvado es de poco valor. Fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. Vuélvelo a repetir. Plata refinada es la lengua del justo. El corazón del malvado es de poco valor. Entonces, la condición de nuestro corazón repercute en las cosas que nosotros hacemos. Les voy a pasar un video, ¿listo? Permítanme. Existe un sinfín de cadenas que nosotros mismos atamos a nuestra vida. Trabajo, dinero, diversión, placeres, olvidándonos de lo que realmente es importante, que no todo es color de rosa y que no todo lo podemos justificar con lo que hemos sufrido. Cuando somos adolescentes, vivimos en un ambiente en donde solo nosotros importamos. A esa edad, lo único que quieres es ser el centro de atención, haciendo ni lo que comprendes. Y te preguntas, ¿por qué? No entiendo por qué. Mis papás no me pueden llevar a la escuela. Pero la mamá de Cristina sí puede. No entiendo por qué me aburre tanto entrar a clase. Pero a la ñoña de Cristina le encanta participar y hacerse la inteligente con todo el mundo. La verdad no entiendo, pero me encanta, me fascina, me hace sentir tan bien. Humillarla. Nunca entendí por qué después de molestar tanto a Cristina, al otro día ella llegaba y me veía como si nada hubiera pasado.
después de la muerte de mi hija. Lo he comprendido. Todos necesitamos ese apoyo, esa fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Perdóname, mi niña linda, por todo lo que hice mal, por todo el tiempo que me necesitaste y no estuve ahí. No sabes lo difícil que va a ser estar sin ti. Perdóname, Cristina, por todo lo que te hice. Perdóname. Pues Jane, yo pienso que ahí nos muestra también, a veces nosotros menospreciamos a las personas por cosas que no nos gustan, por diferencias culturales o por lo que sea, y no sabemos el daño que esto puede causar en una persona. Lo vemos en el trabajo, lo vemos en la misma iglesia, lo vemos en todos los roles, ¿no? Y uno no se imagina hoy en día, digamos, los jóvenes que son tan sensibles hoy en día, puede llevar a un suicidio. Y uno ni por enterado se está dando de la consecuencia que uno está haciendo con sus actos nomás, así como decían ahora rato que un acto puede bendecir a una persona, el hecho que uno llegue a la iglesia y abrace a una persona, tú no sabes en qué momento la estás levantando. Pero asimismo, una palabra, un gesto puede llevar a esos menosprecios, a esas cosas que también no sabemos que hay en el corazón de las personas, ¿no? Y pueden llevar a muchas circunstancias y problemas mucho más graves de lo que nos imaginamos, ¿no? Con el video miraba yo que el tema de los actos de bondad y de maldad son trascendentes en el tiempo. Eso va a traer consecuencias. Las niñas que reciben malas palabras, que reciben maldición en todos estos actos, pues lo van a sentir más adelante y después lo van a replicar quizás en sus hijas o en otras niñas. Y mientras veía el video me acordé de Mateo 18, que dice, lo que hemos recibido de gratis también lo tenemos que dar. Nosotros recibimos actos de bondad de parte del Señor y nosotros tenemos que aprender, o sea, nosotros, ya la salvación fue un acto de bondad y nosotros tenemos que ser en eso también agradecidos y ayudar a otras personas con esos actos de bondad para que también reciban ese acto mayor de Dios y llevarlos. Me acordaba de algo que hace un tiempo nos sucedió, y ese acto de bondad que realizamos es con todo el mundo. A veces nos enfocamos en las personas de la iglesia, pero alguna vez cuando hablando con Janet me decía, cuando estábamos saliendo con John, me decía, obsérvalo cómo se comporta con el mesero, con el portero, porque es importante. A veces creemos que ellos no importan mucho, y la importancia de las palabras, y yo le digo a John y le digo a mis hijos, una sola sonrisa le puede cambiar la vida a alguien. En algún momento, y me acordaba ahorita, salimos aquí de Cajica, de Macro creo que era, eso fue el año pasado, salíamos con John y la chica de la portería de afuera que mira los tiquetes de las personas, nos preguntó, porque habíamos llevado unas cosas, entonces simplemente fue ella, buenas tardes, le digo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Entonces la gente no está acostumbrada a que tú la saludes, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? A un mesero no estás acostumbrado a que le digas, sino tráigame o hágame y gracias. Y esta persona, cuando la saludamos, se quedó mirando y se quedó como, dice, pues no muy bien. Entonces,
Digo, ¿y por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué sucede? Obviamente detrás, como cuando uno sale del supermercado, pues hay gente y gente, y la gente pues se revisaba y dijo, no, pues no estoy muy bien. Le dije, cuéntame, ¿qué tienes? Y empezó más o menos a resumirnos y empezó a llorar. Entonces nos quedamos mirando con John, me acuerdo muy bien de su nombre porque se llama igual que mi hermana Diana, y nos comentaba su pequeña historia en un resumen mini porque pues tuvimos la oportunidad de orar. Entonces yo le decía a John, no puede uno pasar desapercibido por el mundo, por el restaurante, por la cafetería, por el portero, por el jefe o por el compañero, porque la gente necesita, la gente, y se supone que nosotros somos instrumentos. Y no podemos pasar, en alguna vez también lo decíamos en la mañana, no podemos pasar el día derecho como si nada, enfocados en nuestro trabajo y nuestras cosas, cuando hay tantas personas que necesitan que no solamente vaya a un lugar y diga buenas tardes, buenos días, sino el hecho de que tú digas buenas tardes, ¿cómo estás? En alguna ocasión le preguntaba a un mesero, ¿cómo estás? Y me mira y me dice, bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Y a veces la gente tiene el corazón roto como esta mujer y tuvimos la oportunidad de orar por ella. Entonces son actos de bondad que tiene uno que hacer a diario con todas las personas. Dejar, yo creo que ese egoísmo de nuestras propias cosas y nuestra prisa de hacer nuestras propias cosas y parar un momento y saludar. Y una sonrisa y un saludo, mire, le puede cambiar la vida a alguna persona, aunque uno no lo creyera que no. Entonces, Ya les doy la palabra. Continúo un momento y ya les doy la palabra. Yo que analizaba también lo que están hablando, pero también analizaba, miren la frase que dice en el libro en la página 186 al principio, dice, y recuerden el proverbio que se leyó, Proverbios 10:20, y se está haciendo a la referencia, digamos que finalmente lo que significa es que, en otras palabras, la condición de nuestro corazón repercute en la condición de nuestro hablar y en la condición de nuestro actuar, desde luego. Fíjense el estado del corazón de la niña cuando esa mujer era niña. Fíjense lo que estaba pasando en su hogar. Y ella lo que estaba sintiendo era abandono, o sea, como indiferencia de parte de sus padres y envidia por el lado de la amiga no, de la compañera de curso. Y todo eso la llevaba a que se comportara, pues unido, me imagino, que a las malas amistades y todo, a que se comportara como se comportaba. Pero aquí dice que si nuestros corazones están llenos de bondad, hablaremos con bondad. Por otra parte, las palabras poco amables son un síntoma característico de un corazón poco amable. Entonces revisemos cómo está nuestro corazón, porque como de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando no salen cosas buenas de nosotras en nuestras palabras y en nuestras acciones hacia alguien específico o en general, o lo que es porque algo está pasando que debemos corregirlo, ¿sí? Y dice, una forma de hablar buena, amable, benéfica, edifica y ayuda a otros. Se basa en sus necesidades, no en las nuestras ni en nuestros deseos. Entonces hablamos acá de que de unos versículos bíblicos, no los voy a buscar, no les voy a decir que los busquen, se los voy a leer yo, y dice Tito 3, 1, 2, dice, recuérdales, no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz, a ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. O sea, esto lo dice la palabra, que así debemos ser nosotros. Se lo vuelvo a repetir, no hablar mal de nadie, buscar la paz, ser respetuosas, demostrando plena humildad en el trato que tengamos con las demás personas. Miren otro, segunda de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Me lo buscas, por favor? En NBI me lo puede buscar alguna. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Segunda de Timoteo 2:24. Dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Debemos ser amables con todos. Dice,
Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Qué responsabilidad, chicas. Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Mira lo que pasó, lo que estaba contando Cari. Bueno, en un comentario pequeño, Sarita y Iris, Sarita, que estaban levantando la mano, por que la otra reunión quedó como para después, porque miren ya dónde vamos. Janecita, les quería contar rápidamente que cuando estaba en el colegio yo fui víctima de bullying, pero así del más horrible, 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 horrible. Y entonces, en esa época, yo pensaba eso que estábamos hablando ahorita. ¿Qué tendrán esos niños en su corazón? ¿Cómo les tocará en su casa para que en el colegio se comporten de esa manera? Para que sean tan violentos, tan agresivos, tan, ¿no? Y entonces uno crece y cree que eso se quedó en el colegio y ya listo. Y a los 40 me di cuenta de todo lo que eso pesaba en mi voz interior. O sea, cómo todas esas palabras y esas cosas que pasaron cuando tenía 14, 15 años, habían quedado por allá almacenadas en mi ser interior y era básicamente la forma como yo me hablaba a mí misma. Había sido parte de mi lenguaje interno. Y entonces, haciendo mi proceso de sanidad interior, me di cuenta de esas cosas. Y solamente a través de ese proceso fue que pude ir sacando todas estas cosas y esa fue como la forma en la que yo me di cuenta de ahora por qué mi corazón estaba cargado y yo por qué me comportaba como me comportaba. Porque era dura, porque me faltaba gracia con los demás, porque me faltaban como esas cositas para poder tener una vida más tranquila. Y era porque, así como yo cuando tenía 15 años decía, ay, ¿qué tendrá esa gente en su corazón para que sea así? Ahora yo a los 40 estaba viendo mi propio corazón y viendo por qué mi fruto era ese. Entonces, cuando empecé a entender eso, fue como, Dios mío, ahora soy yo la que se tiene que hacer responsable de mi corazón y de mi fruto. Ya no culpar a nadie más, sino como pedirle al Señor, Dios, sana mi corazón, sana esta área de mi vida con la que no he tratado nunca para poder empezar a tener un fruto diferente. Gracias, Janet. Pues, Janet, yo lo veo desde eh, iniciar, digamos, desde casa con los niños, algo tan simple con actos de amor. Y, por ejemplo, yo en el colegio me fijo mucho en eso. Los niños de ahora no tienen como esa, no sé cómo llamarlo, como esa perspicacia, como esa, no se les ha enseñado, no se les enseña en casa desde pequeños esos actos. Y entonces, por ejemplo, algo así como que he visto niños que hay una lonchera de un compañero en el piso y como no es mi lonchera, pues antes paso y lo que hago es patearla, ¿cierto? Porque como no es mío, desde algo tan simple y tan sencillo, el ejemplo en casa. Entonces, qué importante es formar a estos chiquitos desde pequeños, ¿cierto? De explicarles, de decirles, mira, si esta no sea tu lonchera, la levantas, preguntas de quién es, ¿cierto? La colocas en otro lugar. Algo tan simple como eso, de pronto a muchos de nosotros nos faltó, ¿no? Que de pronto nos lo explicaran cuando éramos más pequeños, que nos lo enseñaran, o también por el simple ejemplo. Entonces, mandamos a los chicos hacia una dirección, así como las flechas, eh, a una dirección equivocada y no les enseñamos desde pequeños la importancia de los actos de amor, de los actos de compasión, por el ejemplo. Entonces me pasaba, por ejemplo, con Simón, así rapidito, ya me pasaba con Simón no sé qué día, que nos encontramos, veníamos por el lado de Montpellier y vimos una señora ya de edad, y la señora venía sola, como desorientada, no sé, como perdida, estaba haciendo un calor impresionante, mucho sol, y entonces con Simón nos miramos y yo le dije, hijo, es tan raro la señora, ¿será que necesita algo? Y pues yo me la acerqué a la señora y le dije, su merced está perdida, ¿le puedo ayudar en algo? Y ella me dijo, no, su merced, es que estoy mirando cómo consigo porque me toca irme hasta Cota caminando. Y ella estaba por la novena en Chía, imagínese
estaba súper lejos. Le dije, ¿y por qué? ¿No tiene paso de transporte? Y ella me dijo, no, no señora, es que salí donde mi hija y no tengo para irme, pues tengo que llegar a mi casa. Ese día, pues yo tenía 5.000 pesos con Simón, como 5.400 teníamos, y yo me acuerdo que le dije, hijo, tenemos que ayudar a la señora y pues miremos a ver cuánto tiene y cómo se le completa a la señora para que se pueda ir pues para Cota, porque yo sé lo que es caminar bastante hasta un sitio. Entonces Simón me decía, mamá, sí, hay que ayudar a la señora. Entonces, de alguna manera, Janet, a los chiquitos desde el ejemplo hay que enseñarles eso para que ellos crezcan como pensando si hay que ayudar al otro, hay que tener esos actos de amor, no sé, de servicio con el prójimo. Era como eso lo que quería comentar. Gracias, Sarita. Bueno, es la forma de hablar de ustedes, chicas amables. Son amables con el mesero que se equivocó al tomar el pedido de ustedes, con el empleado de la comida rápida que no es tan rápido, con el técnico que es mala gente, poco servicial, con la compañera o compañero de trabajo que descarga su trabajo en el escritorio como que venga, hágame, o sea, como el recostado del trabajo. Con los de Claro que llaman 20 Con los veces. de Claro, con tus compañeros de equipo que critican tus habilidades, con tus colegas que sienten la constante necesidad de jactarse, esas personas que siempre quieren que lo estén exaltando, con sus amigas que rápidamente le señalan sus errores. ¿Qué tal en los medios sociales y al publicar comentarios en las diferentes redes sociales? Esos son análisis que nos pone a hacer este estudio. Efesios 4, 31, 32, porfa. Tasbibi, la Biblia más rápida del oeste. Efesios 4, 31, 32, por favor. Dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Una de nosotras tenemos la tarea, yo ya la hice, de que le digamos al Señor cuáles actitudes necesitamos abandonar y reemplazar con amabilidad. ¿Sí? No se lo voy a decir que lo digan acá, yo lo hice, pero háganlo ustedes y háganlo ya. ¿Qué actitudes necesitan abandonar y reemplazarlas por amabilidad? Y toca empezar desde ya, desde ahorita que nos vayamos a dormir, o sea, acostarnos con esa idea, porque mañana se tiene que notar la diferencia de que estamos tratando este tema. Totalmente. O sea, y nos pedimos como la tareita. Amargura es una actitud poco amable. Estás resentida y tienes una mala actitud, te sientes lastimada, estás a la defensiva y endureces tu corazón hacia esa persona. Ira y enojo, sentimientos poco amables, tus pensamientos y tus suposiciones te encienden emocionalmente. Gritos y maledicencia, decir mal, una forma de hablar poco amable, tienes dificultad para hablar cortésmente, hablas a los gritos. Cuando hablas de esa persona no tienes nada bueno que decir. Eso es maledicencia, que dice, no, pues que no tiene nada bueno, ¿sí? Malicia, intenciones poco amables, deseas el mal a quien te hirió, quieres vengarte, te alegra la caída de tu oponente y te complace su desgracia, quieres ver fracasar a esa persona, que se queda castigada y que sufra, ¿sí? Si hay alguna de esas cosas en nuestro corazón, hay en este momento que empezar a decirle al Señor que quite todo eso de nosotros, ¿sí? Y a veces es muy sutil, les cuento, los digo por mí, que les digo que Dios ahí me cacheteaba con algunas cositas que me las estaba diciendo, porque pues genial, y gracias a Dios porque pues me siento tocada y no siento que estoy perfecta, todo estoy súper bien, no, en el ejercicio anterior siempre soy así, no, mentira, o sea, el tema de luchar con la naturaleza pecaminosa, las cosas que uno aprendió a hacer mal desde siempre, y quitar esa estructura mental para cambiarla, es una lucha diaria y nos toca estar alertas, porque todo esto son frutos de la carne, ¿no? Y ante la carne, ¿cuáles son las armas de la carne?
Coquito, ADN 1, Ayuno, las ayuno. herramientas para combatir la carne. ¿Mm? Sí, entonces sí, oramos, ayunamos, pero velar, huir, córrale, o sea, estar atentas, muy atentas a eso y de verdad que se nos tiene que notar la diferencia. ¿Mm? Se nos tiene que notar la diferencia. La falta de bondad y amabilidad puede empeorar un momento o infectar y manchar tu corazón. O sea, infectar y manchar, eso suena durante un tiempo. ¿Cómo puedes combatir este problema? Efesios 4, 31, 32 nos da el antídoto. Reemplazar las actitudes y las palabras poco amables con el tipo de bondad que hemos recibido de parte de Dios. Ese es el antídoto. O sea, tenemos que, así como Dios nos ha dado y ni siquiera lo merecemos, de esa misma manera nosotros debemos dar bien a otras personas. Entonces, nuestro filtro, cuando nosotras como hijas de Dios somos bondadosas con quienes no lo merecen, reflejamos el Evangelio, la increíble e inmerecida bondad de Jesucristo. Esa es la diferencia entre los actos altruistas, ¿sí? Y las acciones de bondad como el Señor. Todas cerraron sus cámaras y las acciones o no veo ninguna. Las acciones de bondad, o sea, el tema altruista es porque lo hago por mí, ay, es que me siento tan bien haciendo cosas buenas, pero la verdad es hacer las cosas del corazón, con el corazón adecuado, con el corazón correcto para el Señor. Y pues nada, lo que les estaba hablando de que la caridad empieza en casa, sí, aquí nos habla de que ser amables y generosos. Habla, miren, en Primera de Timoteo, se los voy a leer porque ya se nos fue el tiempo y no nos reunimos con los señores también. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, estos deben aprender primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque ante Dios esto es bueno y agradable. Eso lo dice Primera de Timoteo 5:4. Y Marcos 7, 11, 13, miren lo que dice. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán. Yo no he entendido ese versículo hasta ahora y me puse a buscarlo en el diccionario, porque como estoy en el tema de lingüística en este momento, estudiando en el Factor, wow, o sea, es corbán y entender este concepto, ya se los voy a explicar. Entonces les vuelvo a leer Marcos 7, 11, 13. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. ¿Una ofrenda dedicada a Dios es mala? Pues aparentemente pues no, ¿cierto? Claro que no. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Esto se lo estaba diciendo el Señor Jesús ahí a unos fariseos, ¿no? ¿Y qué es el tema? Que los fariseos están enseñando. No, mijito, si usted tiene, o sea, como por decir, María Victoria, o bueno, pongámosle a, no sé, a Iri del Mar, o a María Victoria, pongamos a María Victoria de ejemplo, con relación, no sé, a honrar a sus padres. Entonces, esta palabra corbán, lo que significa es como un acuerdo, maestra, se los digo acá sin tener yo que ser la que dice, declarar que algo es corbán significaba que se transmitía legalmente como una ofrenda a Dios. Es como si María Victoria antes de morirse, llegara y dijera, no, todo lo que queda, todo lo que lo que yo he adquirido y lo que queda, queda es para la iglesia, ¿sí? Y resulta que supongamos, María Victoria, que tus padres tienen mucho que ver contigo en tu dependencia de ti y todas esas cosas, ¿no? Y entonces ahí, cuando tú ya como es dado como corbán, como ya en ese acto de bondad tan increíble, lo daban a la iglesia, lo dejas a la iglesia, pero ¿eso qué quiere decir? Que ya no hay la obligación con los padres. O que el corbán es como tú ya dijiste que cuando te murieras todo le quedaba a la iglesia. Entonces ya no tienes la obligación de hacer nada por nadie más porque, o sea, no tienes una obligación cercana con nadie, con los que se supone que legalmente deberías tener una obligación,
porque como ya lo dejaste para la iglesia, tú vas a seguir disfrutando de todas esas cosas, ¿sí? Pero después, cuando te mueras, se las dejan a la iglesia y no hay, o sea, ya no tienes que hacer actos de bondad, en este caso a los padres. Ahora les vuelvo a leer otra vez. Dice, ustedes están enseñando, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, o sea, se la voy a dar a la iglesia cuando yo ya no esté. Y en este caso, ese hijo ya no está obligado a hacer nada ni por su padre ni su madre. Ese aparente acto de bondad que le está dejando toda la iglesia está siendo contrario a lo que es el corazón de Dios. ¿Sí entienden el versículo? ¿Sí me entender o no? Sí, Janecita. Lo entendí como que por pensar que va para la iglesia, entonces ya no tiene ninguna, como ninguna consideración para con quienes debería, ¿no? Como que ya no está obligado a, entre comillas, portarse bien o hacer actos de bondad. Es como parecido a los fariseos, como lo que hacían los fariseos, que algo parecido a eso me suena. Decir con este versículo? ¿Por qué lo están mencionando en este estudio? Porque es lo que les estaba diciendo desde el principio. Hay actos de bondad que parecen que, uy, wow, qué acto de bondad, wow, pero resulta que es que lo hicieron porque, no sé, porque le disminuyen los impuestos o porque le favorecen alguna cosa y lo hacen con un corazón que no es. Y al Señor le interesa tanto el acto caritativo como el corazón con el que se está haciendo ese acto. Miren el tema. Entonces, esa motivación, si es una motivación egoísta, ese acto de bondad no sirve para nada. Sí, acuérdense Ya de cuando... Mateo, ¿qué, porfa? Mateo, ¿qué? Qué pena. Marcos 7, 11, 13. Fue ese es el versículo que acabé de leer. Marcos 7, 11, 13. Ya tenemos 2 estudios bíblicos por hacer para la semana. Bueno, chicas, la mayoría de nosotras, el lugar más difícil de demostrar bondad de forma constante es en nuestra casa, porque como le tenemos tanta confianza a la gente de nuestra casa, pues es a los que más insultamos, a los que más gritamos, con los que más nos atrevemos, ¿sí? Vaya uno y respóndale así, no sé, al presidente de la compañía. ¿Por qué tiene que tener porque uno tiene que ser más, no sé, mejor portado, más bondadoso con el magistrado de la corte, en el caso que ahorita que estoy viendo a Mile, ¿sí? O con, no tengo ni idea, con el dueño de la clínica en la que trabaja, ¿sí? Y resulta que uno llega a su casa y en su casa es otra persona. O sea, no es que sea otra persona, sino que, porque sí me puedo contener con otros y en mi casa no me puedo contener? Porque si paso filtro por fuera y en mi casa no lo puedo pasar? Porque pues como nos tenemos tanta confianza y entonces ya sabemos que somos así, ¿cierto? Entonces, por eso es que se recalca tanto en que en que la primera línea, aunque suena fea pero en el caso bíblico, la primera línea es nuestro hogar. Aprender primero a ser piadosos para con su propia familia. Esto es 1 de Timoteo 5:4. Entonces, habla de manera amable, actúa bondadosamente y hace el bien para que otros digan de ti que has estado con Jesús. Esa frase está muy linda. Y bueno, para terminar, están los actos de caridad hacia todas, o sea, deben ser hacia todas las personas. Esto va muy unido a la clase que nosotros dictamos en el libro con mi esposo que se llama Teología Social, porque es que todos estos versículos mencionan actos de bondad hacia otras personas. Entonces les voy a leer, no se los voy a leer porque no alcanzo a decirles que los busquen. Miqueas 6:8. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Practicar la justicia y amar la misericordia, pues eso no lo hace uno con uno mismo, eso es con los demás. Isaías 1:17 dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Santiago 1:22, 27 dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas,
en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Ezequiel 16:49 dice, he aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, orgullo, abundancia de pan y despreocupada tranquilidad tuvieron ella y sus hijos, pero ella no dio la mano al pobre y al necesitado. O sea, aquí estado por el contrario, el que no lo hizo. Y lo que Dios está diciendo es que lo hagamos. Job 6:14, pero para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo, no sea que abandone el temor del Todopoderoso. Proverbios 14:31 dice, el que oprime al pobre ofrende a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Y Isaías 32:8, el noble por el contrario concibe nobles planes y sus nobles acciones se afirman. Entonces, para terminar el estudio, les tengo un videíto para que nos demos cuenta de que cuando uno hace actos de bondad el corazón cambia el semblante, cambiamos, ¿sí? Este video es un video que tiene que ver mucho como con inteligencia emocional y no sé qué, pero no, miremoslo con el objetivo real de lo que estamos hablando acá. Y bueno, les pongo el video y oramos. Precisamente, oremos. Tasdivi, ora. Amado Padre, Dios bueno, Señor, yo te doy gracias hoy por la oportunidad que nos diste, Dios, de estar aquí reunidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú dispusiste, Señor, en cada una de nosotras, Señor, el tiempo, el espacio, dispusiste en nuestros corazones, Señor, y nos preparaste, Señor, para esto que querías compartir. Gracias te damos, Dios, porque hoy nos recuerdas, Señor, la importancia de como hijas tuyas, Señor, tener ese corazón bondadoso, Señor, de poder, Señor, ser intencionales, Señor, en poder trabajar, Señor, en todos esos atributos que están asociados a la bondad, Señor, y que no son otra cosa sino el carácter tuyo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Dios, hoy por recordarnos, Señor, que un acto simple de bondad, Señor, es ministrar de tu gracia, Señor, e impactar con poder en el corazón de otras personas, Padre Celestial. Te pido, Padre amado, para que todo esto que hoy conversamos sea práctico, Señor, que de verdad ha llegado a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, que de verdad podamos haber descubierto, Señor, aquellas cosas, Señor, que debemos dejar para poder revestirnos, Señor, y cambiarlas, Señor, por lo que tú nos das, Señor, por lo que viene de ti, Padre Celestial.
Y de manera especial te pido, Señor, que nos ayudes a ser intencionales con esto en nuestros hogares, Señor, con las personas que nos rodean en nuestra casa, con nuestros padres, con nuestros hijos, Señor, con los cercanos, Señor, que empecemos desde esta misma noche, Señor, a poder ser humildes, pacientes, comprensivas, Señor, misericordiosas. Todo esto, Señor, que debemos trabajar, Señor. Gracias te damos por la vida de Janet, Señor, por su sabiduría, Señor, por lo que a través de ella tú nos enseñas, Señor, en estos discipulados, Señor. Nos quedamos, Señor, en tus manos, Señor, convencidas, Dios, que esto que recibimos es palabra de verdad y transformadora para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.